la pantalla, chicos. Entonces vamos a iniciar nuestra clase eh, siempre teniendo presente esa frasecita, ¿ya? Y, eh, y vamos a iniciar nuestra labor de este día, de esta sesión, encomendando siempre nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, todos nuestros mejores deseos también, y a nuestro Padre Dios para que Él sea siempre quien oriente, dirija cada una de nuestras acciones. Vamos a decir juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Y también vamos a saludar a nuestra Madre, a la Madre de todos, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, pueden visualizar acá el título de la sesión. Es el cisma de Oriente y Occidente. ¿Alguna vez, chicos, escucharon algo referido a este tema? ¿Alguien escuchó por ahí? ¿Se averiguó por ahí? A ver, chicos, ya, ninguno. Bien, entonces, vamos a ir paso a paso. Eh, a ver, pregunto, chicos, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? A ver, un poquito, vamos a polemizar, ¿ya? A ver, ¿cuántas fundó, cuántas instituyó Jesús? Una, profe. Una iglesia, ¿no? ¿Y cómo sabemos que instituyó una iglesia? Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese tema ya lo vimos en sesiones anteriores, ¿no es cierto? Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a una sola institución, a una sola organización, a una sola asamblea, ¿ya? Y esa institución, esa asamblea, pues estaba constituida, integrada por seres humanos de carne y hueso, ¿no es cierto? Los humanos nos equivocamos frecuentemente, ¿ya? Pero estaba dirigida por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por el mismo Dios, ¿ya? Eh, Toda organización sabemos que tiene una estructura jerárquica, una organización en base a las cabezas, a las autoridades. En este caso, Jesús ordenó que el primer papa sea Pedro y después eh, los apóstoles también tenían sucesores, que son los obispos, ¿ya? Entonces, el sucesor de San Pedro es el Papa y de los obispos, perdón, de los apóstoles son los obispos, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, hemos visto cómo en los primeros siglos ha tenido que enfrentarse a una serie de dificultades, tales como, por ejemplo, a ver, las persecuciones romanas, las herejías, ya hemos visto eso, y después llega la calma, un poco como que se calman las aguas, se consolida, ¿no?, la iglesia, se consolida la teología, aparecen grandes personajes, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, hemos visto que también aparecen las congregaciones religiosas, ¿no es cierto? Las primeras. Eh, entonces, eso ocurrió en esos largos años en la Edad Media, pero pues no todo era color de rosa, no todo fue bonito, no todo fue perfecto. También ocurrieron hechos, pues, eh, hasta oscuros, ¿ya? Eh, Hechos negativos tales como, por ejemplo, acá tenemos el cisma de Oriente y Occidente, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Cisma quiere decir, chicos, separación, ¿ya? Separación, simplemente. Y el cismático es aquel que se separa,
separa de una estructura, de una organización. ¿Y qué pasó? Ustedes saben, chicos, que en historia, seguramente ya lo han visto o lo van a ver, eh, eh, el Imperio Romano, pues en ese entonces dominaba casi medio mundo y luego se separa en dos, ¿no es cierto? Se separa en, ¿ya? Y eso vamos a verlo paso a paso. Mira, acá tenemos. A ver, le voy a pedir un poquito que me lo haga la lecturita, por favor, a ver, Francesco. A ver, Francesco, ¿está allí? Ya, otra vez se fue la... Profesor, Ya, ¿me a ver, escucha? Francesco, dale una lecturita a esto, hijo. Y vamos a comentar esto. Ok. La palabra cisma significa separación. El cisma de Oriente y Occidente, también conocido como el Gran Cisma, es pues la separación del Papa y la cristiandad de Occidente, de la cristiandad de Oriente y sus patriarcas, en especial del patriarca ecuménico de Constantinopla. El distanciamiento entre ambas iglesias comienza a gestarse desde el momento mismo en que el emperador Constantino el Grande decide trasladar en 313 después de Cristo la capital del imperio romano de Roma a Constantinopla. Se inicia prácticamente cuando Teodosio el Grande divide a su muerte en 395 el imperio en dos partes entre sus hijos. Honorio, que es reconocido como emperador de Occidente, y Arcadio de Oriente. Gracias, gracias, Francesco. A ver, chicos, mira, como vimos acá, la palabra cisma significa separación, ¿no? Esta fractura, esta ruptura se suscita, a ver, ¿cuáles fueron los antecedentes o las causas? Cuando se inicia, cuando el emperador Constantino, el año 313, chicos, en este año también, justo este año, él oficializa, ¿se acuerdan? Oficializa al cristianismo, ¿ya? Eh, y ese mismo año él se convierte al cristianismo, ya hemos comentado eso, cuando él tuvo una revelación, un sueño, ¿no es cierto? Vio una cruz al lado del sol, ¿se acuerda? ¿No? Y le decía, con esta cruz vencerás, ¿ya? Y decide trasladar la capital del imperio a Constantinopla, ¿no es cierto? Ya ahí empiezan los indicios. Y luego, pues se agudiza cuando el emperador Teodosio, el año 395, a él se le ocurre dividir el imperio, ¿no? Darles en herencia prácticamente a sus dos hijos, Honorio y Arcadio, Occidente y Oriente respectivamente, ¿no? Entonces, de ahí van a empezar a gestarse las aversiones. Van a decir, por ejemplo, los de Oriente van a decir, nosotros, ¿por qué tenemos que hacer caso? ¿Por qué tenemos que hacer caso al Papa de Occidente? ¿No? Se supone que si pues trasladó el emperador, la capital del imperio a Constantinopla, se supone que también la sede papal tiene que ser Constantinopla, ya no Roma, decían ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer caso al obispo de Roma? Entonces, y después decía, nosotros los obispos también somos igual que él, los de acá, los de Oriente, ¿ya? Y esas fueron, chicos, a ver, las primeras causas o antecedentes más principales ya de esta separación, de esta ruptura. Y posteriormente, pues, ya un poquito vamos a sistematizar, chicos, cuáles fueron las causas precisas, algunos hasta tal vez superficiales. Vamos a verlos ya paso a paso. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tuvieran tal vez? Ninguna, ya. A ver, vamos a seguir acá.
Eso es lo que ocurrió, chicos, antes de ver las causas. Dice acá, cristianismo, ¿no es cierto? Sabemos que cristianos somos los seguidores de Cristo, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra cristiano. Y Cristo quiere decir crismado, ¿ya? Crismado, ungido. Bien, ahora, eh, ¿qué ocurre en este año, el año 1054? Católicos y ortodoxos. Ese nombre que se adoptó finalmente, ¿no? O sea, no que se adoptó, sino que se fracturó, separó de esta manera. Los de Occidente, ¿quiénes son? Los fieles a la autoridad del Papa, ¿no? Los que estamos bajo la tutela, la autoridad del Papa. Y los de Oriente, fieles a la autoridad del patriarca de Constantinopla. Ellos ya no harán caso a la autoridad del Papa de Occidente, ¿no es cierto? Católicos y ortodoxos. Ya sabemos que católico viene de la palabra catos, ¿no es cierto, chicos? Que significa totalidad, universalidad. Y ortodoxos viene también de dos voces. Orto, que significa recto, derecho. Y doxo viene de doxa, que significa doctrina. Ya sería entonces doctrina recta, literalmente, traducido. Bien, entonces, esto es lo que ocurrió, jóvenes. Vamos a ver ahora las causas de manera eh, resumida, rápidamente. A ver, Piero, por favor, ayúdame con esta lecturita. Primero, causas de tipo étnico o racial, ¿ya? Tipo étnico. La natural antipatía y aversión entre asiáticos y europeos, unidas al desprecio que en esta época sintieron los cristianos orientales hacia los latinos, a quienes consideraban contagiados de barbarie a causa de las invasiones germánicas. Bien, gracias, hijo. Entonces, fíjese, desde este momento se va gestando esa cierta antipatía, aversión entre occidentales y orientales, entre europeos y asiáticos, ¿no? Los asiáticos decían de que la iglesia eh, mm, se había congeniado, ¿no? Con los invasores, en este caso con los invasores germánicos, ¿ya? Entonces eran mal vistos de esa forma los latinos, no por los orientales. Ya, hay otra causa, un poquito más amplia, de tipo religioso. Eh, a ver, Estrellita, ayúdanos, por favor. Ya. De tipo religioso. Las variaciones que con el paso del tiempo fueron imponiéndose en las prácticas litúrgicas, dando lugar al uso de calendarios y santorales distintos. Las continuas disputas sobre las jurisdicciones episcopales y patriarcales que se originaron a partir de dividirse en dos el imperio. La opinión extendida por todo el Oriente de que al ser trasladada la capital del Imperio de Roma a Constantinopla, se había trasladado igualmente la sede del primado de la Iglesia Universal. Las pretensiones de autoridad por parte de los patriarcas de Constantinopla, que utilizaron el título de ecuménicos a pesar de la oposición de los papas, que reclamaban para sí, como obispos de Roma, la suprema autoridad sobre toda la cristianidad. La negatividad de los patriarcas de Oriente a reconocer esa autoridad sobre la base de la sagrada tradición apostólica y la sagrada escritura, alegando que el obispo de Roma solo podía pretender ser primus inter pares, un primero entre sus iguales, y la intromisión de los emperadores en asuntos eclesiásticos, creyendo pontífices y reyes y pretendiendo decir ellos solo los graves problemas de la Iglesia. Gracias, Estrellita. A ver, chicos, resumiendo entonces, a ver qué podemos decir de esto de tipo religioso. Primero, por cuestiones litúrgicas, ¿ya? Ellos, los orientales, no estaban de acuerdo con algunos ritos que se practicaban, ¿no? Dentro de la liturgia, ¿ya? De la iglesia de Occidente.
¿ya? Y después empezaron pues a reclamarse entre ellos las jurisdicciones episcopales. ¿A qué me refiero? Un papa tiene un territorio determinado, ¿ya? Que administra, que está a cargo de ello, que se llaman diócesis. Son territorios eclesiales, ¿no? Este, y, y entonces ellos, eso es lo que reclamaban, ¿no? Lo que reclamaban a los de Occidente. Y después, otro era de que como ya hemos indicado, la, los patriarcas de Oriente, ¿ya? Los patriarcas de Oriente también son obispos, ¿ya? Que no estaban de acuerdo, pues, con la autoridad del Papa. En esa forma estaban, pues, en desacuerdo con lo que el mismo Jesús había dicho, ¿ya? De que, pues, mi pueblo, mi iglesia tiene que tener una cabeza visible, ¿no? Por eso el Papa es el mismo representante de Jesús aquí en la tierra, ¿ya? Es cierto, más allá de que como cualquier ser humano que puede tener sus defectos, ¿no es cierto? Y, eh, y después, otra razón era de que los reyes, ¿ya? Los reyes, pues, intervenían prácticamente en los asuntos religiosos. Entonces, eso sí, claro que tenía razón. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es predicar el evangelio, ¿no? Velar por las almas, ¿ya? Y no en asuntos políticos. Entonces, con ellos no estaban de acuerdo, pues, los orientales, ¿ya? Entonces, esas fueron las causas, chicos, de tipo religioso. Y finalmente, ¿ya? De tipo político. A ver, Jocelyn, por favor, ayúdame con esto. Jocelyn Peralta. Jocelyn, ¿está allí? Profe, Ya, a ver, hija, de tipo político. ya. El apoyo que buscaron los papas de los reyes francos y la restauración en Carlomagno del Imperio en siglo IX mermaron emperadores de Oriente que tenían pretensiones a la reunificación del antiguo Imperio Romano. Gracias, Jocelyn. Seguramente que también en historia ustedes ya han visto esto, ¿no? ¿Quién era Carlomagno? ¿Quiénes eran los reyes francos? ¿No es cierto? Solamente resumiendo, a ver, cuando el Imperio Romano es invadido por los pueblos, ¿no es cierto? Los visigodos, astrogodos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces también se instauran ¿no? eh, en diferentes partes los reyes francos, ¿ya? Los que tenían más supremacía, a ellos se les conoce como los reyes francos. Era un pueblo, ¿ya? Eran diferentes pueblos que invadieron a- al, al Imperio Romano. Bien, chicos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, todo está claro. Ya, gracias, gracias, Piero. Entonces, como decía, chicos, habían también otras pequeñas, grandes causas, podemos llamarle así, ¿ya? Porque ellos se fijaron en eso, en cosas hasta superficiales. Por ejemplo, decía, no estamos de acuerdo nosotros, los orientales, por ejemplo, a raparnos la barba como lo hacen los occidentales. Nosotros no nos raparemos. O sea, cosas superficiales, ¿no es cierto? Pero la otra sí era contundente, de que no estamos de acuerdo nosotros que, pues, este, vivamos el celibato. ¿Qué cosa es el celibato? El celibato es la renuncia voluntaria, pues, a tener una pareja, ¿ya? Una pareja sexual, una pareja, o sea, casarse, en otras palabras, ¿ya? Por eso los padres viven el celibato voluntariamente, ¿ya? Asumen ese voto el día que se ordenaron. Nadie les obligó, ¿no es cierto? Porque, o sea, ellos abrazan voluntariamente ese voto para asociarse a la vida de Jesús, para cumplir fielmente su ministerio, ¿ya? Eh, Ahora, chicos, quiero decir lo siguiente. Entonces, como vimos, la iglesia se fracturó en dos partes, ¿ya? Occidente y Oriente. Occidente, católicos, Oriente, ortodoxos. Y luego más adelante, chicos, más adelante, pues, este,
ha habido intentos de reunificación, ha habido intentos de, pues, volver nuevamente a nuestros orígenes, siendo una sola iglesia, ¿no? Pero no se ha podido, a pesar de esos intentos. Algunos sí, un pequeño grupo de los ortodoxos ya decidieron regresar, pero bajo una condición de que se les respete a los, o sea, sus ritos, sus costumbres, ¿ya? Entonces el Papa aceptó. Ellos regresaron. Entonces, a ellos se les conoce como católicos ortodoxos, católicos de Oriente. Si por ahí vas a poder ver, por ejemplo, algunos sacerdotes que tienen son católicos, pero que se pueden casar, ¿no? Que tienen sus propios ritos. O sea, los ritos son un poco diferentes, ¿ya? Sobre todo en la misa, ¿ya? Por ejemplo, las misas son más largas, ¿ya? En el rito oriental que en el rito del occidente. En el rito del occidente, por ejemplo, la misa pues dura no más de una hora, ¿ya? 45 minutos o tal vez menos, dependiendo, ¿no? Si es una misa solemne, ¿no es cierto? Eh, Puede durar más de una hora. Entonces, esas, chicos, eran pues las causas por las cuales la, la, este, la iglesia se fracturó en ese entonces. A él se le conoce como el cisma de Oriente y Occidente. Bien, bien chicos, entonces eh, nosotros, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esta? Nuestra actitud siempre tiene que ser ya de respeto, de tolerancia, más allá de que hoy en día pues hay tantas iglesias, tantos credos, ya tantas asambleas religiosas, ¿no es cierto? Este, católicos, evangelistas, mormones, abatistas, israelitas, etcétera, etcétera, ¿ya? Etcétera. Y nuestra actitud tiene que ser siempre promover la unidad, el respeto, no aversión, no rechazo, no discriminación, porque finalmente tenemos que fijarnos antes de que todos somos hijos de un mismo padre. ¿A qué padre le va a gustar que sus hijos se peleen, que estén amargados, que estén separados, que estén distanciados? ¿No es cierto? Muy bien chicos. Entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar aquí nuestra clase y vamos a dejar de